Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de clase. Hoy vamos a empezar con el módulo correspondiente a los mapas de bits, módulo 7. Entonces, bienvenidos a estos nuevos temas de clase. Vamos a estar trabajando en torno a esta temática en las próximas 4 a 5 semanas. Entonces, súper importante que ya pues ustedes tengan instalación de Photoshop para que a partir de la próxima clase empecemos a realizar los ejercicios prácticos que corresponden. Entonces vamos a ver un poco la introducción de este tema. Bueno, aquí les pido su colaboración como siempre frente a consultas que surjan mediante la exposición para que me colaboren buscando datos y demás y entre todos encontremos información importante. Bueno, entonces mapa de bits o imagen rasterizada. Ese término imagen rasterizada lo encontramos ya con mucha frecuencia porque definitivamente es un término técnico para referirse a los mapas de bits. Entonces ya se nos tiene que hacer a nosotros normal el escucharlo y saber de qué se trata, ¿no? Entonces, mapa de bits o imagen rasterizada. Bueno, nosotros llevamos trabajando ya varias semanas con los vectores, ¿no? Y hemos encontrado dentro de sus propiedades, pues muchos factores que evidencian su, digamos, como todas sus ventajas, todas las ventajas que tiene trabajar con los vectores. Y de hecho, en muchas ocasiones eh, llegábamos como a la comparación, ¿no? Como que, los vectores no son como los mapas de bits porque, y llegábamos como a esas conclusiones. Entonces ya a partir de este corte vamos a empezar a descubrir cuáles son también las ventajas que tienen los mapas de bits, ¿no? Y no se trata simplemente como que, es mejor trabajar vector que mapa de bits, no. Los dos formatos conviven y funcionan muy bien juntos y de hecho hay que saber es distinguir en qué momento, ¿no? En qué momento yo una imagen la tengo que trabajar en mapa de bits y en qué momento el objeto que estoy trabajando debe ser un vector. Entonces vamos a empezar a descubrir cómo, cómo están compuestos estos mapas de bits. Al lado izquierdo pueden ver la imagen de un personaje de Nintendo, que es Mega Man, en su versión original del juego para Nintendo. Nintendo, Super Nintendo, ahora me confundo un poco. Pero está escalado de tal forma que alcanzamos a percibir sus píxeles, incluso no se ve bien definido. Pero si lo colocáramos pequeño, vamos a encontrar una ilustración que vamos a percibir con todos sus detalles. O sea, podríamos percibir bien las botas, su cañón que tiene en el brazo, el casco, incluso su cara. Entonces, un poco como aludir a lo que sucede con los mapas de bits, ¿no? Que al momento de nosotros hacer un proceso de transformación en su tamaño, vamos a encontrar o vamos a poder percibir en detalle ese efecto de pixelación, lo que no ocurre con los vectores. Entonces, ¿qué es en sí? ¿Qué es en sí o qué son los mapas de bits? Entonces, son estructura de datos. Miren que los vectores también son estructuras de datos, son datos que representan una rejilla rectangular de píxeles o puntos de color. También se conoce como raster, que puede ser visualizada en una pantalla, papel o en otros dispositivos de representación. Miren lo curioso, ¿no? Podríamos pensar que, por ejemplo, los vectores es algo propio de las pantallas, ¿no? Y de lo digital. Pero miren que el raster o los mapas de bits también se visualizan en el papel o en el mundo físico. Entonces, si ustedes miran una revista, un folleto, un catálogo que tengan por ahí cerca y
tomaran una lupa y comienzan a analizar cualquier fotografía impresa, se van a encontrar con que en el zoom van a encontrar los píxeles. O sea, se van a encontrar con esa información pixelar, o sea, se va a pixelar. Y en pantallas, por supuesto, a medida que hacemos zoom sobre algún elemento, como en la imagen que vemos al lado derecho, vamos a encontrar que a mayor nivel de zoom, vamos a encontrar toda la configuración de color que tiene esa rejilla o ese conjunto de cuadros, porque son cuadrados además. Entonces, esos son los píxeles. Miremos otra definición. Los mapas de bits son matrices de bits que especifica el color de cada píxel en una matriz rectangular de píxeles. El número de bits dedicados a un píxel individual determina el número de colores que se pueden asignar a ese píxel. Entonces miremos la tabla del lado derecho. Entonces tenemos que un bit nos puede dar un número de colores hasta de 2. Entonces las imágenes de un bit son en blanco y negro y solamente tienen esa información. Blanco y negro, ceros y unos. Cuando tenemos 2 bits, tenemos 4 colores. O sea, en cada píxel podemos tener 4 colores. Cuando tenemos 4 bits, cada píxel podemos tener información de 16 colores. Y así sucesivamente. Aquí llegamos hasta los 24 que alcanzan a tener 16.777.216 colores, lo que ya es una imagen que nos muestra policromía y nos representa los colores como en la realidad. Lo quisiera ahora sí que participen un poco y quiero que busquen con respecto a los bits cuántos bits tenía eh, la consola de Nintendo, cuántos bits tenía la consola de Super Nintendo, cuántos bits tenía PlayStation 1 y busquen cuántos bits tenían los primeros videojuegos que se realizaron en los 80. Y si quieren me escriben por el chat. Hagan una consulta y me colaboran entonces en el chat buscando esa información. Profe, ¿puedes repetir? Es que te escuché entrecortado. Ah, sí. Bueno, vamos a hacer una consulta, muchachos, en internet. Van a buscar cuántos bits manejaban las consolas Nintendo, Super Nintendo, PlayStation, la 1, y cuántos bits manejaba los primeros videojuegos que se diseñaron, los de Pixel precisamente. Muy bien, Diego dice por acá Nintendo 64, 64 y de ahí el nombre. Miren que mostraban en las propiedades de la consola, de hecho, pues sí, le ponen el nombre para que referenciara que maneja muchísimos colores y digamos que por ende el contenido va a ser con mayor Me capacidad, imagino cuando publicaron la consola al boom, ¿no? 64, todo el mundo, ¡ah! ¡Ese poco! ¡Wow! por supuesto. Y acuérdense de la clase que vimos al comienzo sobre los avances, ¿no? Como la evolución en la multimedia, cuando analizamos la evolución gráfica que tenía Tomb Raider, Lara Croft y Metal Gear Solid con Solid Snake, precisamente, ¿no? De que cuando estaban en las primeras consolas manejaban precisamente 2 a 4 bits y por eso la, las imágenes eran tan sintéticas, ¿no? Por ejemplo, el Mega Man que vimos ahora era de 4 bits y cómo va evolucionando a medida que las consolas podían ejecutar mayor número de colores por píxel. Bueno, aquí ya hay datos. ¿Qué datos tenemos en el chat? Miren que la PS1 tenía 32 bits, o sea que la Nintendo 64 tenía mayor capacidad de colores, el número de colores. O sea que era, por así decirlo, más potente. A pesar de que, pues,
a mi consideración y la de muchos, los videojuegos de la PS1 gozaban de mayor realismo que los de 64, pero era algo por la estética, ¿no? Porque la estética de Nintendo siempre ha llevado muy como a los personajes de Mario Bros, de Donkey Kong, ¿cierto? De Zelda. Entonces, más que todo, como por la misma anatomía de los personajes y del universo que maneja Nintendo, se manejaban colores como muy planos, ¿no? A pesar de que ya era una consola ya en tres dimensiones. Mientras que el PlayStation, a pesar de tener menor capacidad, el manejo de las texturas y el realismo, digamos que era mejor representado. Super NES o SNES era una consola de 16 bits. Entonces miren cómo comienza a tener eso relación, ¿no? Con la capacidad gráfica que tenía cada uno de estas, en este caso, consolas. Muy bien, muchachos, gracias por el apoyo. Vamos a continuar. Y pues tengan en cuenta aquí la relación, ¿no? De píxeles y el número de colores. Cómo se vuelve exponencial a medida de que cada píxel permite agregar más información. Bueno, aquí los mapas de bits contienen una tabla de colores, también llamada paleta de colores. Cada píxel está representado por un número de 4 bits, por lo que hay 16 colores en la tabla de colores. Cada color de la tabla está representado por un número de 24 bits. ¿Cómo se distribuyen esos 24 bits? 8 bits para rojo. Recuerden que las imágenes se representan en canales RGB, en este caso, entonces 8 para el rojo, 8 para el verde y 8 para el azul. Los números se muestran en forma hexadecimal y básicamente esta es la información hexadecimal que tenemos. Entonces analicemos por un momento esta caja con estos colores y esta representación gráfica de este píxel. Analicémosla un momento para que vayan ustedes analizando cómo se configura el color en cada una de esta matriz que encontramos aquí o rejilla. O sea, hagan de cuenta que hay una cuadrícula, ¿no? Y así se distribuyen los cuadros o los colores. Entonces, algo así como lo que ven aquí es lo que tenía que eh, tener en cuenta los programadores de esos videojuegos de tipo pixel, ¿no? Eh, por ejemplo, en el documental que yo les he recomendado, que se llama High Score, muestran cómo el diseñador de Space Invaders, que es el juego de las navecitas que están invadiendo el planeta y hay que dispararles, cómo diseñaba los personajes, digamos, como él quería que fueran, y cómo tenía que simplificarlos en la cuadrícula, ya para que representaran algo lo más aproximado posible a esa forma. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, miren que pues efectivamente vemos cómo rellenamos con la información numérica lo que es el color azul, que está representado acá. El cero, en este caso, representa el negro, y así sucesivamente. Entonces, para entender cómo está codificada y qué tanta información puede llegar a tener una matriz de los píxeles o de cada mapa. Estamos hablando aquí de un píxel. Si hiciéramos, digamos, el ejercicio bueno, de contar también los píxeles que tiene este cuadro, pues daríamos cuenta también de esa misma conclusión. Bueno, para tener en cuenta, entonces el píxel
es el elemento más pequeño de un mapa de bits. O sea que un mapa de bits está definido por varios píxeles. El término proviene de la contracción de las palabras inglesas picture element, de ahí viene, ¿no? Picture element, pixel. Bueno, vamos a analizar algunas imágenes. En este caso tenemos una imagen de bit. Miren cómo en la representación gráfica vemos cómo se ven los píxeles y miren cómo se ve la codificación, donde los ceros son el blanco y el 1 el negro. ¿Okay? Entonces, si ustedes analizan una imagen de mapa de bits en un procesador de texto que alcance pues a deconstruir esa información, se encontrarían con una representación como estas, ¿ya? No siempre se va a poder representar porque los formatos de compilación como JPG y como muchos que existen, pues no se pueden, digamos, estructurar de esa forma. Pero en muchos casos sí, hay algunos formatos que sí permiten analizar en detalle esta información. Bueno, los píxeles no tienen un tamaño fijo, su tamaño depende de la imagen, concretamente de dos de sus características, el tamaño y la resolución. Cada píxel puede contener un valor entre 1 y 48 bits. En el caso de que contenga un bit, se diría que la profundidad de color de esa imagen y de cada uno de sus píxeles es de un bit. En informática, un bit nos permite representar dos valores, comúnmente 0 y 1. Pero en un mapa de bits representa el blanco y el negro, como tal. Analicemos ahora una imagen en escala de grises, con una profundidad de 8 bits. Entonces miren que la forma adecuada también de llamar a una imagen de 8 bits, de 24 bits, de 2 bits, de 4, es decirle profundidad de color, ¿ya? Entonces, es una forma adecuada de mencionarlo, ¿no? La profundidad de color es de 8 bits. Entonces ya ustedes saben a qué se refiere. Bueno, en este caso, tenemos como resultado una imagen en escala de grises con 256 posibles tonos, que van desde el 0, que sería el negro, hasta el 255, que correspondería al blanco. Entonces pueden ver en detalle aquí el zoom, cómo se construye esa tonalidad, que nosotros a simple vista pues no lo percibimos. Simplemente vemos aquí pues el ave blanca y demás, pero miren todo lo que está esa información. Y miren aquí los números cómo se construyen. Porque ya no estamos hablando de, como en el caso de acá, ¿cierto? Que tenemos esta información, o en el caso de un bit, que solamente tenemos ceros y unos. Aquí ya tenemos muchas más posibilidades y pueden ver aquí la cantidad de números y cada uno corresponde a una tonalidad distinta. Y ya pues en las imágenes RGB, que consiguen reproducir hasta 16,7 millones de colores, sus píxeles distribuyen sus 24 bits entre los tres canales RGB. Entonces hay una división, ese 24 en cada uno de los canales. De esta forma, cada canal de 256 tonalidades de su color, 256 para el rojo, 256 para el verde y 256 para el azul. Con la combinación de todas esas tonalidades de esos canales de rojo, verde y azul, se obtienen esos 16,7 millones de colores, que son prácticamente la cantidad de colores que existen en el mundo real. Miren que a pesar de tener una limitación, podríamos decir que en el mundo real, pues, los colores son infinitos, ¿no? Porque una luz nos va a cambiar la percepción de un color, pero a la vez nosotros tenemos unas limitaciones en alcanzar a percibir. Entonces, muchas veces una imagen de 8 bits ya nosotros la vemos, o sea, ya la vemos como si fuera de 24 bits o 64 porque la capacidad de nuestra percepción no nos da para reconstruir tanta información.
Entonces miren aquí una imagen a color que tiene una profundidad de color de 24 bits, muy parecido a las imágenes que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. 16 millones, 16.7 millones. A esto se le denomina color real o true color, cuando ya tenemos esa cantidad o esos millones de colores. Entonces, a una imagen true color o color real corresponde a estas imágenes de 24 bits y de ahí para arriba. Y analicemos ahora esta tabla. Hagan lectura, miren, vayan comparando, miren la profundidad de color. Cuando la imagen tiene una profundidad de color de 1 bit, por ejemplo, el tipo de imagen es blanco y negro, los colores. Cuando es de 8 bits, escala de grises, 256. Cuando es de 4 bits, 16 colores. Cuando es de 8 bits, 256, etc. Cuando estemos trabajando en Photoshop, se van a dar cuenta que, pues, cuando vamos a crear una imagen digital, nosotros podemos asignar cuánta cantidad de bits vamos a trabajar. Entonces vamos a encontrar algunos casos donde vamos a crear una cantidad de bits con un tipo de imagen y el programa no nos va a permitir crearlo. Y es básicamente porque van a haber algunas, digamos, como hay algunas restricciones, ¿no? Hay unos tipos de imágenes que realmente tienen que tener esa cantidad específica de bits. Y me refiero sobre todo a los colores RGB y a los colores CMYK. Entonces, cuando vamos a trabajar una imagen CMYK a 24 bits, el programa no nos lo permite. O sea, solamente nos va a permitir 32 bits cuando se trata de CMYK, que son el procesamiento de color que va para impresión, o sea, para el mundo físico, ¿ya? El que trasciende de las pantallas. Mientras que el RGB sí permite, pues, tener todos los rangos de bits. El CMYK no, el CMYK tiene limitaciones. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, el mismo programa lo permite o no al momento de crearlo. Sino que a veces dice, a veces pasa que, ¿por qué no puedo crear una imagen? No, es que estás trabajando con CMYK y no va a ser posible tener toda esa gama de profundidad de color. No las tiene todas. Los RGB sí. Bueno, y ahora sí, una pregunta para ustedes. ¿Qué formatos conocen de mapa de bits, muchachos? Ya conocemos de vector algunos, ¿cierto? Miren que de vector la gama no es tan amplia, mientras que de mapa de bits sí hay muchísimos. En vectores los más utilizados son LSBG, LPS y los que son propios de cada software, ¿no? Como Illustrator, PDF y de pronto, digamos, un CorelDRAW.cdr. Listo, ahí les mencioné 6 formatos. ¿Qué formatos ustedes de los que conocen, ya entendiendo el tema de píxeles, o sea, los que no son vectoriales, conocen? Los escucho. PNG, JPG, Muy bien. PNG, JPG, ¿qué otros? GIF, GIF, muy bien. ¿Qué otro? Esos son como los que convivimos, los más normales, ¿cierto? ¿Qué otro por ahí que ustedes tengan conocimiento o creen que es? BMP, mapa de bits. Sí, señor. Vamos a ver hasta qué otro puede salir ahí. Bueno, vámonos con estos 4 entonces.
PDF, bueno, PDF pasa lo siguiente. PDF guarda, almacena los dos tipos, porque PDF te almacena vector y también te almacena mapa de bits. O sea que es correcto, porque maneja los dos. O sea que también, pongámoslo aquí, porque es uno que maneja ambos. No todos los formatos tienen esa particularidad de manejar ambas informaciones. Por ejemplo, en un SVG ustedes no pueden guardar un mapa de bits, que no guarda, no almacena esa información. Ok, entonces vamos a ver. El de las cámaras, el RAW. Correcto, también. Muy bien. Bueno, ahora, ¿qué tanto ustedes conocen de estos formatos? ¿Quién me dice qué particularidad tiene el PNG? Que guarda el canal alfa. Muy bien, canal alfa. Eso es transparencia. Miren que no es tanto que tenga fondo transparente, sino que tiene ese canal alfa que permite fusionar el fondo utilizando un valor de 0 a 100, donde 100 es totalmente color y 0 es ausencia de color. O sea que se puede manejar incluso tonos intermedios para que haya una buena fusión con el fondo. Es un formato muy interesante. ¿Listo? ¿Qué otro formato por ahí le conocemos alguna propiedad específica? El JPEG que se comprime, pues es para imagen. ¿Cuál? El JPEG. Muy bien, sí. Alta compresión. El RAW que dije que guarda toda la información de la cámara de los sensores, por ende súper pesado. Sí. Digamos que el RAW podríamos ser lo contrario del JPG, sin compresión, pero es perfecto para un archivo fuente, ¿ya? Llamémoslo un archivo fuente. Sin pérdida. Muy bien. ¿Qué más? El GIF, no sé si es GIF o TIFF. Ah, ok, mira que ahí está diciendo uno muy interesante, que es el TIFF. Este es otro. El GIF es uno y el TIFF es otro. Bueno, creo que el GIF lo estoy escribiendo mal. Ah, se me borró todo. Bueno, vamos por el GIF. El GIF guarda una serie de imágenes y hace movimiento, ¿no? Correcto, sí. Muchas veces nos confundimos pensando que el GIF genera movimiento, pero realmente lo que hace es una secuencia de imágenes, ¿ya? Que en cierta forma nos dan la impresión de movimiento. Pero ojo que los GIF no es que sean, o sea, realmente no tienen una información de animación como tal. Ellos lo que hacen es empaquetar una secuencia de fotografías que juntas nos dan la impresión de movimiento. Pero como tal no está procesando un movimiento, simplemente una secuencia. Bueno, por ahí alguien dijo el TIFF, el RAW y el BMP, ¿no? Eran los que teníamos. Voy a continuar en los que por aquí me decían entonces el GIF, movimiento, muy bien. El TIFF es un formato que al igual que el RAW no comprime mucho, ¿ya? Entonces estos son sin pérdida. Cuando queremos almacenar nuestras imágenes sin ningún tipo de compresión, que permanezcan originales, por así decirlo, estos dos formatos son los más apropiados. Cuando queremos comprimir bastante, JPG, el PNG también tiene unas funciones de compresión muy interesantes y, como ustedes lo dijeron, tiene transparencia. El GIF también tiene transparencia, pero ahora vamos a analizar cada uno de estos conocidos, cuáles son sus propiedades. Y el BMP, vamos a ver qué pasa con el BMP, que es precisamente con el que vamos a empezar. Entonces, dentro de los principales formatos que nosotros vamos a encontrar en mapa de bits está el BMP.
llamado Windows Bitmap, ¿no? De hecho, la palabra BMP viene de bitmap directamente. El BMP es un formato estándar utilizado por Windows para almacenar imágenes independientes del dispositivo y de la aplicación. El número de bits por píxel que maneja este formato está entre 1 hasta el 64. Los archivos BMP con 24 bits por píxel son muy comunes y generalmente no están comprimidos y por lo tanto no son adecuados para su transferencia a través de Internet. Entonces, por eso en Internet no es normal encontrar archivos BMP, a pesar de que probablemente se encuentren por ahí algunos y sé que probablemente los hayan visto, pero no es un formato apropiado porque suelen ser pesados, más pesados en relación al JPG. Este tipo de formatos realmente era utilizado propiamente por Windows en sus sistemas operativos y en sus aplicaciones de forma local. Entonces, cuando la instalación era local, digamos que no había problema en el tamaño, ¿no? En el peso en sí de las imágenes, porque se va a ejecutar de forma directa desde tu computador. Pero ya cuando el tema empieza a ser con más conectividad, transferencia de internet, ¿no? Velocidades de carga y de descarga, entonces ahí ya empieza a ser un problema y por eso el bitmap no es tan utilizado para los entornos digitales. Sí para algunas aplicaciones de tipo local, a pesar de que eso pues todavía se sigue utilizando, ¿no? Mucho software, a pesar de que mucho software hoy en día está migrando precisamente a trabajar en servidores eh, que permitan transferencia a través de Internet. Entonces, por eso es un formato que puede estar un poquito obsoleto, pero no quiere decir que sea mal. El GIF, ustedes también lo encontraron ahora, corresponde a Graphics Interchange Format. Miren lo importante que aparece aquí. El GIF es un formato apropiado para dibujos de líneas, color sólido. O sea que un vector guardado en GIF, según esta definición que yo estoy viendo aquí, puede quedar de muy buena calidad y con un peso menor que los JPG incluso. Eso es algo muy interesante y es un recurso, digamos, técnico que hay que saber aprovechar. O sea, si yo tengo algún elemento ilustrado que incluso no tiene movimiento, o si va a tener movimiento, pues por supuesto que lo puedo utilizar mejor que una pieza audiovisual. Entonces, una animación que se haya hecho en un software que, digamos, se pueda generar en GIF, si los colores son planos y no tiene degradados, vamos a tener un formato que nos va a dar muy buena calidad al mejor, o sea, la mejor calidad, el mejor tamaño. Entonces, muchas animaciones de aplicaciones como botones de cargando, de interfaces, se manejan en GIF porque tiene animación y tiene eh, buena representación de dibujos lineales o vectoriales y sólidos. No, ojo que no estoy hablando de que guarde información vectorial, sino que debido a su limitación de colores, va a ser un buen rendimiento entre el tamaño o sea, la calidad y el tamaño del archivo. Pero cuando el GIF ya tiene mucha información, por ejemplo, colores degradados, ya sí tenemos limitantes. Y pasa que los GIF tienen un máximo de 8 bits por píxel. O sea que solamente van a poder trabajar 256 colores. Por eso cuando ustedes ven un GIF de alguna escena, de alguna película, ¿cierto? O de algún, bueno, no sé, algún pequeño corto de video, notan cómo los colores se saturan. Hay mucha pérdida de información. Entonces, ahí sí definitivamente no sería un uso conveniente porque vamos a perder calidad. Tienen también la ventaja de que pueden trabajar fondo transparente y por supuesto el almacenamiento de varias imágenes en secuencia, lo que nos permite la impresión del movimiento. El JPEG o JPG, Joint Photographic Expert Group. Miren lo que significa, ¿no? Es un formato de compresión que funciona bien para escenas naturales como fotografías escaneadas. ¿Ya? Pues bueno, el escaneado aquí, espérense, yo corrijo esto.
no necesariamente escaneados, sino fotografías. Digamos que, ¿qué es lo bueno? Que es un formato que aprovecha bastante el, como las limitaciones en percepción que nosotros tenemos. Entonces, nos puede representar una imagen en muy buena calidad, en alta calidad y en un tamaño muy reducido. ¿Qué pasa con el formato JPG? Que parte de la información se pierde en el proceso de compresión, pero a menudo la pérdida es imperceptible para el ojo humano. Los archivos JPG almacenan 24 bits por píxel, por lo que son capaces de mostrar más de 16 millones de colores y tampoco admiten transparencia ni animación. O sea que es un formato que no se puede utilizar como el GIF y tampoco se puede utilizar como el PNG al tener su transparencia. ¿A qué se refiere con la pérdida de información en los procesos de compresión? Cada que ustedes pasan un archivo JPG por un proceso de rasterizado, él va a perder cada vez que se utiliza más y más información. Les doy un ejemplo. Ustedes toman una fotografía de su cámara, luego la bajan a su computador y luego supongamos que la van a abrir en Photoshop. En Photoshop corrigen color, le ponen un poco de brillo, contraste, cosas que vamos a ver más adelante, y guardan esa nueva imagen. Al momento de guardar esa nueva imagen están haciendo un proceso de renderizado y de rasterizado. Ahí la imagen va a empezar a perder información desde su momento de captura. O sea, si comparamos desde la captura que hace la cámara y luego la captura que hace el software para generar esta imagen con la corrección de color y los ajustes que se le hayan realizado, ahí ya tenemos una pérdida. Luego esta imagen se la pasamos a un familiar, porque era la foto de un, no sé, de un familiar, entonces se la pasamos por WhatsApp a un familiar. Entonces, al momento en que esa foto vuelve a pasar por WhatsApp, también está pasando por un proceso de compresión que va a hacer que pierda cada vez más y más píxeles. Ese familiar ahora coge la imagen que le pasaron por WhatsApp y la pone en PowerPoint. Y en PowerPoint, al momento de guardar, por ejemplo, en PDF, va a someterse a una nueva pérdida. Entonces, esa es una de las desventajas que tiene JPG, que cada vez que la vamos a utilizar, esa imagen va a perder más y más información. Entonces, por eso es importante siempre procesarla desde los formatos de origen, ¿ya? Como el RAW o como el que les esté capturando el dispositivo de captura, que a veces también es un escáner. Por el GIF, por ejemplo, no le ocurre eso que les acabo de decir. El GIF es una imagen que cada que se descomprime es exactamente igual al original. O sea que si nosotros pasamos ese GIF por WhatsApp y luego lo montan en el PDF, perdón, en el PowerPoint, por así decirlo, vamos a tener exactamente el mismo GIF y no se va a perder ninguna información de los píxeles. Es una de las ventajas. Y el PNG, ¿no? Una de las, digamos, de las imágenes más utilizadas por la ventaja que tiene de tener fondo transparente, ese canal alto. El PNG no comprime, o sea, también tiene un proceso de compresión sin pérdida de la información, o sea, que no le pasa lo mismo que al JPG. Esa es una gran ventaja. La desventaja es que el PNG versus el JPG, pues es una imagen de mayor tamaño, precisamente por guardar más información. Y es importante entonces tener en cuenta que el PNG debe usarse cuando realmente es conveniente, precisamente por ese peso. Si la imagen que ustedes están trabajando no necesita fondo transparente, trabajen con JPG. Solamente trabajen en PNG cuando necesitan que esa imagen se integre con algún fondo. ¿Correcto? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, por eso el PNG es muy utilizado en aplicaciones, en páginas web que tienen objetos animados, por ejemplo, que van de un lado a otro, entonces necesitan que el fondo se esté viendo solamente, pues bueno, el color que tenga o la imagen fotográfica que tenga el fondo, y el PNG es el que puede gozar de movimiento como tal, haciendo unas transiciones sencillas. Eso digamos que si se hiciera con un JPG, pues quedaría con una caja blanca, dependiendo del formato que estén trabajando. Y el formato TIFF.
TIFF es un formato flexible y ampliamente compatible con una variedad de plataformas y aplicaciones de procesamiento de imágenes. Los archivos TIFF pueden almacenar imágenes con una cantidad arbitraria de bits por píxel y pueden emplear una variedad de algoritmos de compresión. El TIFF es un formato que guarda mucha información, entre esas la información incluso de capas. Entonces, cuando trabajamos en un procesador de imagen como Photoshop, que permite trabajar por capas, así como se acuerdan de Illustrator, y yo guardo en un formato TIFF, él me almacena esa información. Entonces yo podría pasarle esto a otro editor, él lo abre ese TIFF en Photoshop y se va a encontrar con las capas. Entonces funciona como un archivo fuente, es como una especie de PDF, ¿ya? Porque nos guarda toda la información, incluso nos puede llegar a guardar información de filtros y de algunos efectos que se estén manejando en este tipo de herramientas. Pero digamos que su principal virtud es esa, que no comprime, o sea, no hay pérdida de información y nos guarda todas las configuraciones que tenga en términos de capas. Entonces es un formato que se puede considerar como un archivo fuente, así como el PDF o como el archivo pues nativo de cualquier software. Entonces muy utilizado para la parte de almacenamiento de archivos fuente y de edición. ¿Ya? Entonces los formatos de edición regularmente están en TIFF, ¿no? En el caso de mapa de bits. Y bueno, pues eso sería todo lo correspondiente a esta introducción de los mapas de bits. Pues ya vamos a tener la oportunidad, cuando entremos en el ejercicio de los primeros talleres, de empezar a analizar cuál es la diferencia también desde el mismo software, ¿no? O sea, ya no vamos a trabajar con los nodos, ¿cierto? De armar punticos, sino que ya vamos a trabajar con otras herramientas que nos van a generar trazos, donde el trazo, el resultado como tal, ya es un píxel, ya no son vectores. A pesar de que pues, las nuevas herramientas y sobre todo Photoshop permite pues también integrar los vectores, o sea que vamos a encontrar también figuras vectoriales que vamos a poder editar. La herramienta pluma que está en Illustrator también la vamos a encontrar ahí. Nos vamos a encontrar con una interfaz que de alguna forma ya nos va a ser familiar, porque es de la misma casa de Illustrator. Y pues bueno, vamos a empezar a ver una de las herramientas más utilizadas de la industria y una de las que tiene pues grandes posibilidades y muchos usos. O sea, nos vamos a dar cuenta que en Photoshop podemos incluso hasta editar videos, ¿ya? Muchas personas no conocen ese factor. Nosotros precisamente vamos a esculcar bastante el programa y vamos también a hacer un trabajo que tiene que ver ya con el procesamiento de imagen. Justamente terminando este corte, vamos a coincidirlo con la imagen en movimiento. Entonces, en Photoshop pueden hacer GIF animados, por ejemplo, ¿ya? Pueden hacer fotomontajes, podemos hacer corrección de color, edición de imágenes, bueno, una cantidad de funciones que, pues, si bien no las vamos a ver todas, vamos a entender las herramientas más esenciales para tener el conocimiento básico y luego con un poco de práctica ustedes ya se encarguen de aumentar su nivel en estas herramientas. Bueno, chicos, ¿tienen alguna consulta hasta aquí? ¿Inquietud? ¿Está todo claro? Chicos, Todo full, profe. todo. Bueno, entonces saquen una hojita, vamos a hacer un quiz. No, mentiras. No, mentira, muchachos. Pero si hay un quiz por ahí sorpresa programado, en cualquier momento puede llegar, de todo lo que hemos estado hablando, ¿ok? Entonces, si no se sorprendan. Son de alguna forma estrategias pedagógicas que se utilizan de vez en cuando. Por ahí, digamos... Profe, disculpa, ¿puedes mostrar otra vez la tabla de donde muestra la cantidad de bits y cuántos píxeles tiene? Vale.
¿Te refieres a esta o te refieres a la otra? Esa, profe, eso. Ahí, Listo, profe, gracias. ahí no están todos, ¿no? Ahí falta el 32, el 64 y demás. Pero recuerden que nuestros ojos tienen un límite, ¿ya? En cuanto a la percepción. Ocurre también a lo que corresponde a la imagen en movimiento que vamos a ver más adelante, ¿ya? Eso que se llaman los fotogramas por segundo, los FPS y demás. Vamos a dar cuenta que a veces nos presentan unos, como llamemos, productos que al final nosotros no vamos a alcanzar a percibir, porque no podemos. Bueno, chicos, y pues no es más. Voy a culminar con un llamado a lista. Y con eso terminaríamos todo hasta el día de hoy. Soy 17 de marzo. Entonces, chicos, por favor me van respondiendo. Juan Felipe Arenas, Presente, profe. Esteban Benavides, Presente, profe. muy bien. Nico Bonilla, Presente, profe. Héctor Brand, Presente, profe. muy bien. Leonardo Cuadro, Presente, profe. Nicolás Díaz, Presente. Isaac Fajardo. Ah, no está, no lo vi conectado. Alexander Jiménez, Presente, profe. Diego Ortiz, Presente, profe. Santiago Peralta, Presente, profe. David Pérez, David, no está, no contesta. Diego Rangel Presente, profe. y Jennifer. Presente, profe. Ok, bueno muchachos, entonces que tengan un feliz resto de día, resto de noche. Nos vemos el día viernes, ya para empezar con actividades prácticas. Entonces, se cuidan mucho, hasta la próxima. Que esté muy bien, profe. Gracias, Chao. profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe.